Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de biología. Antes de dar inicio a la clase, vamos a observar y analizar el siguiente video. Es bien sabido que dentro del cuerpo humano existen aproximadamente 37 billones de células que a diario cumplen con sus funciones primordiales. En esta primera parte del video nos acaban de mostrar una imagen del cuerpo humano y en ella nos han ubicado en un órgano específico en el corazón. Nos han dicho que nuestro cuerpo tiene alrededor de 37 billones de células y que cada una de esas células pues tiene una función primordial para la vida. Arteria. ¡Disculpe la tardanza! ¿Qué tal? Aquí está el oxígeno de hoy. Glóbulos rojos. La hemoglobina que contienen los vuelve de ese color. Transportan oxígeno y dióxido de carbono por el sistema circulatorio. ¿Puedes firmar aquí de recibido? Gracias. En este momento nos acaban de ubicar específicamente en las arterias. Nos muestra esta imagen aquí donde está detenido. Nos muestra cómo simulan una arteria, ¿cierto? Nos muestran unas especies de apartamenticos que serían como las células a las cuales llegan las arterias. Dentro de la arteria, que sería como la calle, están una gran cantidad de glóbulos rojos. Nos presentan a un glóbulo rojo, nos dicen que el color rojo se debe a la presencia de hemoglobina y que ellos conducen gases de la respiración, oxígeno y dióxido de carbono, ¿cierto? Estos glóbulos rojos, que son los que tienen la chaquetica roja, presentan un carrito. En ese carrito conducen unas cajas. Esas cajas serían el dióxido de carbono o el oxígeno, y el carrito sería la hemoglobina. Junto con ellos, en la arteria, hay unos personajes que son blancos. Suponemos entonces que estos son los glóbulos blancos, y otros personajes que tienen una camiseta blanca y un pantalón negro. Suponemos entonces que son las células, porque aquí vemos a nuestro glóbulo rojo entregándole y le dice, aquí está el oxígeno del día de hoy, y le dice que firme para la entrega. Buen trabajo. Claro, nos vemos la próxima. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Son las células endoteliales! En este momento acaba de ocurrir algo violento dentro de la arteria, ¿cierto? Acaba de romperse el piso de la arteria y una voz acaba de gritar. Son las células endoteliales. Lo que nos intentan enseñar acá es que las arterias están recubiertas por este tipo de células, así se llama, células endoteliales, y algo está ingresando a la fuerza a las arterias. ¡Vaya! ¡Pero qué lugar tan bonito! Se ve que es muy acogedor. La temperatura aquí es perfecta. Y hay muchísima comida. ¡Ya lo decidí! A partir de ahora, este será nuestro hogar. Para empezar, acabaremos con todos ustedes. ¡Bacteria asquerosa! ¿Quiénes son estos tipos? Neutrófilo U1146 al habla. Ya hemos terminado aquí. Eliminamos a las bacterias infiltradas. Glóbulos blancos. Su trabajo principal es combatir a los virus y bacterias que llegan del exterior para evitar infecciones. Más de la mitad de los glóbulos blancos de la sangre son neutrófilos. En esta parte entonces nos acaban de mostrar quiénes interrumpían la paz que se vivía en las arterias, ¿cierto? Entonces nos los presentan, son las bacterias, y el objetivo de estas bacterias es comerse las células que hacen parte de la sangre en ese momento, adquieren y atacar a los glóbulos rojos. En ese momento en el que se va a producir el ataque aparecen los glóbulos blancos, efectivamente pues eran los personajes todos de blanco para reconocerlos mejor. Y observemos el trabajo y lo que hace este neutrófilo, que incluso nos dice su nombre. Primero lo que hace es reconocer al agente patógeno, ¿cierto? Lo llama por su nombre, entonces lo reconoce.
Segundo, genera una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Él saca una navaja y mata al agente patógeno, a la bacteria. Esto puede parecer un poquito violento, pero uno, es un anime. Dos, es muy realista. El objetivo de los glóbulos blancos y de los neutrófilos es matar a los agentes externos patógenos que ingresen a nuestro cuerpo. El primero, reconoce a la bacteria y la llama por su nombre. Segundo, reacciona matando a la bacteria. Tercero, él saca un radio y se comunica con alguien y le cuenta lo que está haciendo. Entonces, este es el trabajo que hacen los neutrófilos, ¿cierto? En ese pedacito nos lo enseña. Reconocer, responder y comunicar. Luego, la voz del narrador nos dice que es el neutrófilo, que más del 50% de las células de glóbulos blancos de la sangre son neutrófilos y ellos son los primeros que atacan cuando algo patógeno ingresa al torrente sanguíneo. ¿Son los glóbulos blancos? Oye, tú, ¿qué estás mirando? ¿Necesitas ayuda? No, es que yo solo quería agradecerle por salvarme del ataque de esas bacterias. Ni lo menciones. Ese es mi trabajo. Acá nos muestran que neutrófilo, el glóbulo blanco, es muy seco y muy distante con el glóbulo rojo. Esto también es muy realista. Si un glóbulo blanco se acerca mucho a una célula normal de nuestro cuerpo, si entra como en mucha confianza y se acerca, la reconoce con mucha familiaridad, esto puede ser malo para el cuerpo. ¿Qué le puede pasar a este glóbulo blanco que tiene este comportamiento de acercarse mucho a las células del cuerpo? Puede venir otro glóbulo blanco y lo destruye, porque el objetivo de los glóbulos blancos es reconocer y destruir a los agentes que le causan daño, no familiarizarse con las células propias de nuestro cuerpo. Si un glóbulo blanco se familiariza mucho con las células de nuestro cuerpo, puede crear algo que se llama enfermedad autoinmune, lo cual pues sería grave. Y aquí lo ejemplifican muy bien. Bueno, pero de nada. ¡Claro! ¿Qué? ¿Ya no hay más? ¡Las mataremos a todas! ¡Ah! Ok, aquí se acaba nuestro video inicial. Entonces, en este momento vamos a compartir las diapositivas, ¿cierto? Para empezar con la clase. Entonces, hoy en nuestra clase de biología, pues tuvimos un video introductorio. ¿De qué nos hablaba este video? Uno podríamos decir, bueno, nos habla de las células del torrente sanguíneo, pero se centran específicamente en unas células, en los glóbulos blancos, ¿cierto? El tema general es sistema inmune y lo ejemplifica muy bien este pequeño video. ¿Qué función observamos en las células del sistema inmune, en especial en los neutrófilos? O sea, ¿qué nos enseña este video? Este video nos enseña que los neutrófilos, los glóbulos blancos, los primeros en llegar a defendernos, realizan tres trabajos. El primero es reconocer, ¿cierto? Observemos allí que el neutrófilo llama a la bacteria por su nombre, la reconoce. Segundo, genera una respuesta que fue matar a la bacteria. Y tercero, él saca un radio y se comunica como diciéndole a todas las células del cuerpo, a todas las células del sistema inmune, pilas, pendientes, porque se puede presentar una invasión por una bacteria. Entonces, eso aprendimos de ese pequeño video y nos ha servido de introducción sobre el tema del sistema inmune. Pero, ¿qué cosa es el sistema inmune? ¿Cómo podemos definirlo? El sistema inmune se puede definir como un conjunto de moléculas. Entre esas moléculas tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que fabrican los linfocitos B con el objetivo de neutralizar a los agentes externos, neutralizar a los agentes patógenos. Junto con los anticuerpos en el torrente sanguíneo pueden viajar otras proteínas como las interleucinas. Así como hay moléculas en el sistema inmune, también hay células. En el video veíamos que aparecían los neutrófilos, pero hay muchos otros tipos de células. Por ejemplo, los monocitos, los neutrófilos que ya mencionamos, los eosinófilos, de los cuales hablaremos cuando se llegue a la parte de células del sistema inmune. El sistema inmune también está compuesto por órganos. Dos de los órganos más representativos son el vaso y el timo. Pero
Todas estas moléculas, todas estas células, todos estos órganos están diseñados con el propósito de generar una respuesta de defensa, una reacción de defensa. Si recordamos el video, neutrófilo aparece como con una gorra, como con un uniforme que pareciera policía o pareciera militar, porque nos quieren dar esa idea. Nos quieren decir que el objetivo del sistema inmune es defendernos contra agentes externos o agentes patógenos. Estos agentes externos, ¿cierto? O moléculas extrañas podrían ser, reciben un nombre, reciben el nombre de antígenos. Los antígenos, entonces, son esas moléculas, son esas células, son esos microorganismos externos que cuando ingresan a nuestro cuerpo nos pueden hacer daño. Pero, ¿qué otras cosas pueden ser antígenos? Podemos ver que los antígenos pueden ser inclusive propios de nuestro cuerpo, producidos por nosotros mismos. Entre esos internos tenemos las células anormales como las células cancerosas. Nuestro cuerpo las reconoce como algo extraño y entonces en ese momento se convierten como antígenos. Los antígenos también pueden ser externos, como por ejemplo protozoarios, como parásitos, bacterias, hongos, virus, medicinas como antibióticos. Hay algunas personas que son alérgicos a los antibióticos, entonces los antibióticos se convierten en antígenos. Proteínas de algunos alimentos, como por ejemplo el maní, la soya, el gluten, la gluteína de la harina de trigo, que algunas personas son alérgicos, o partículas inanimadas, como por ejemplo el polen, que las personas que son alérgicas al polen. Debemos recordar que el sistema inmune no reconoce la molécula entera como tal del antígeno, sino que reconoce partecitas de ese antígeno. Y esas partecitas superficiales se llaman epítopes. Entonces, nuestro sistema inmune está formado por un conjunto de células que ayudan a reconocer, a inactivar y a destruir esos antígenos. Dentro de esas células del sistema inmune tenemos los linfocitos B. Ellos tienen esta particularidad, como lo vemos allí en la imagen, ¿cierto? El cursor nos está mostrando, están rodeados por unas estructuras y esas estructuras se llaman anticuerpos. Los linfocitos B son las células encargadas de producir anticuerpos. Tenemos otro tipo de célula, los linfocitos T, que tienen la función de destruir células tumorales y células infectadas. Los linfocitos T son los encargados de destruir células que en su interior se encuentren virus o parásitos. Los linfocitos T detectan estas células y las destruyen. Esta función la cumplen junto con las células NK, del inglés Natural Killer o asesinos naturales, que también tienen esa función. Además, estas células NK tienen una función fagocítica. Son capaces de destruir a antígenos, a bacterias, virus, parásitos que se encuentren libres en el torrente sanguíneo, que tienen esa doble función. Otro grupo de células que tenemos allí son los eosinófilos. Ya ellos son un poquito más específicos y ellos son los responsables de producirse en grandes cantidades cuando ingresa al cuerpo una sustancia que produce una alergia. Ellos son los que responden ante ese cuerpo extraño que tu cuerpo reconoce como una alergia. Otro tipo de célula tenemos los basófilos, que la función de ellos es defendernos ante las infecciones de parásitos. Y tenemos dos grupos de células, los macrófagos, que ellos son células grandes y que son capaces de mover, de modificar su membrana celular para crear algo que se llama pseudópodos, como falsos brazos o falsos pies, para agarrar al antígeno, a la bacteria. Y ellos cumplen una función junto con los neutrófilos, y esa función es de fagocitar o de comer cuerpos extraños, ¿cierto? Entonces, los macrófagos y los neutrófilos tienen esa función, fagocitar cuerpos extraños. En este momento voy a dejar de compartir acá, y vamos a observar un video sobre la fagocitosis para que observemos cómo las células de nuestro cuerpo realizan la fagocitosis. Regálenme un minutico por acá. Vamos a compartir. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el video y vamos a ir explicando y aprendiendo.
Entonces, el video nos muestra, en primer lugar, una célula grande, ¿cierto? Que sería un neutrófilo o podría ser un macrófago, que es mucho más grande que estas células redondas y oscuras que están a los lados, que serían los glóbulos rojos. Y tenemos otras partículas más pequeñitas que se están moviendo, unas células muchísimo más pequeñitas, que podrían ser bacterias. Y nos muestran cómo este neutrófilo o célula glóbulo blanco grande está persiguiendo a este grupo de bacterias. En este momento vemos cómo empieza o cómo el neutrófilo intenta hacer la fagocitosis. Lo primero que tiene que hacer es extender su membrana celular para crear un pseudópodo o falso brazo, falso pie, para poder agarrar al cuerpo extraño. Y al momento también crea una depresión acá en la membrana, como un hueco, para meter allí a la bacteria, al agente patógeno. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So aquí vemos nuevamente un segundo intento del neutrófilo por generar el pseudópodo, ¿cierto? Y crear la depresión, miremos la depresión acá, un hueco dentro de la membrana celular, para intentar meter allí a la bacteria. Vemos que, como digo, hace un segundo intento. Nuestro sistema inmunológico es muy bueno detectando y destruyendo agentes patógenos, pero los agentes patógenos también son buenos evadiendo al sistema inmune. Así como nuestras células han evolucionado para capturar ese tipo de organismos extraños, esas bacterias, esos virus, esos hongos, también han evolucionado junto con nuestras células para evadirlas y no dejarse morir, no dejarse acabar por ellas. unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. En este momento vemos como en un tercer intento el neutrófilo le salta el pseudópodo, libera el pseudópodo, crea el pseudópodo a partir de la membrana celular y atrapa a la bacteria. La lleva al interior de su cuerpo, de su célula, y de esa forma lo fagocita o la come. Entonces, ¿qué ocurre luego de esa fagocitosis? Bueno, el neutrófilo, el glóbulo blanco, continúa patrullando el torrente sanguíneo, tratando de encontrar más bacterias, y es un trabajo que hace todo el tiempo. También observamos cómo el neutrófilo no se relaciona, no interacciona con los glóbulos blancos. Como yo les decía al comienzo, no las tienen en cuenta. O sea, el trabajo de ellos es buscar el agente patógeno y destruir. Y aquí pues termina nuestro video de la fagocitosis. Continuamos entonces con las diapositivas. Y observamos allí nuestro video de la fagocitosis. Seguimos con el tema. Vamos a hablar entonces ahora de los órganos del sistema inmune. ¿Qué órganos presentamos allí? Está el vaso, por ejemplo, y el timo. Igualmente está la médula ósea y también están los ganglios linfáticos. La médula ósea es el órgano encargado de producir las células que hacen parte del torrente sanguíneo, sean glóbulos blancos o glóbulos rojos. También hay maduración de esas células allí. Algunas de esas células se van de la médula ósea al vaso y allá maduran, se hacen, por decir algo, más profesionales y se llaman linfocitos B. Por eso los linfocitos que veíamos al comienzo se llamaban B,
porque su maduración es en el vaso. Otro tipo de linfocitos no se va al vaso, sino que se va al timo. Y estando en el timo, reciben el nombre de células T, linfocitos T. Por esa razón se llaman así. También tenemos los ganglios linfáticos, que son sitios donde se filtra la linfa. La linfa es ese líquido transparente o puede ser un poquito amarillo, que se encuentra debajo de la piel, donde no hay sangre, y que está allí por si la piel se ve afectada, pues allí llega la bacteria y se va a encontrar con el sistema linfático que está lleno de glóbulos blancos. Tenemos otra imagen, ¿sí? Una imagen que nos habla sobre los órganos generales, ya ahora distribuidos por todo el cuerpo, del sistema inmune. Esos órganos empezamos, por ejemplo, con las membranas mucosas que pueden estar en la nariz o el sistema respiratorio. También las amígdalas. Las amígdalas son como unos radares para detectar bacterias o agentes externos patógenos que vayan a ingresar ya sea por las vías respiratorias o por la boca. En el cuello encontramos vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Los ganglios son las bolitas rojas y los vasos linfáticos son los cordones rojos. Ellos están allí por si una bacteria, un virus, un patógeno ha pasado ya las primeras barreras, que son las membranas, luego las amígdalas, puede ser detenido en los ganglios linfáticos del cuello. Luego de eso nos vamos a encontrar con el timo, que la función de ello es madurar algunos glóbulos blancos y se llamarán linfocitos T. En las axilas también tenemos ganglios linfáticos que están allí. ¿Por qué? Porque si, digamos, por los dedos o por el brazo llega a ingresar una bacteria, entonces para poder llegar a los órganos vitales, al centro del cuerpo, tiene que atravesar por la axila. Entonces allí se va a encontrar con el ganglio linfático, donde hay una gran cantidad de linfocitos, de glóbulos blancos que van a atrapar a esa bacteria. También tenemos el vaso, que ya hablamos de él, dijimos que la función pues era madurar células blancas, glóbulos blancos, que se llaman linfocitos B. Tenemos más vasos linfáticos y ganglios en las piernas con una función similar a la que yo acabo de mencionar en los brazos, y tenemos la médula ósea. En esa médula ósea pues se da la maduración y producción de células de la sangre, eritrocitos o glóbulos rojos o leucocitos o glóbulos blancos. Esta imagen nos da la idea de que tu cuerpo empieza a defenderse no cuando llega el patógeno a la sangre, sino desde antes. Por ejemplo, también nos mencionan a la piel, ¿cierto? La piel es como una barrera externa. Luego de la piel también están las membranas mucosas, ¿cierto? Y eso nos da la idea de que el sistema inmunológico tiene una parte externa y una parte interna. Entonces vamos a ampliar un poquito más ese concepto. Y vamos a decir entonces que existen dos tipos de inmunidad. Existe la inmunidad innata, es decir, algo que es inespecífico, que te defiende por igual contra cualquier tipo de patógeno. Y es un sistema de defensa con el cual se nació. Nacimos con una piel, nacimos con unas estructuras que nos protegen por igual de las agresiones del medio o antígenos en este momento. Y esta inmunidad innata forma la primera línea de defensa. Igualmente tenemos una inmunidad adaptativa. Esa inmunidad adaptativa es algo que se llama inmunidad adquirida, ¿cierto? Y es más específica. Recordemos cuando hablábamos de las células del sistema inmune, decíamos que había unas células que se producían en grandes cantidades cuando aparecía un parásito, los basófilos, cuando aparecía un alergeno, o cuando la célula era invadida por un parásito, o cuando la célula era cancerosa. Entonces, la inmunidad adquirida es algo que es más específico y es algo que no nació conmigo, sino que yo voy adquiriendo durante el tiempo en el que me estoy exponiendo a los patógenos que tiene mi ambiente. Entonces, en él intervienen células, como las que acabamos de mencionar, o procesos altamente especializados que evitan las amenazas de estos agentes patógenos. Para ampliar un poquito más la inmunidad innata, encontramos que tiene unas barreras físicas, por ejemplo, la piel y las mucosas, como las veíamos dentro de los órganos del sistema inmune. También tiene unas barreras químicas, que son secreciones que nuestro cuerpo produce, como las lágrimas, la saliva, el sebo y el sudor. Las lágrimas y la saliva tienen una enzima que se llama lisozima, que lo que hace es destruir la pared y la membrana celular de las bacterias. Entonces, si algo intenta ingresar por nuestros ojos o algo intenta ingresar por la boca, entonces la saliva tiene esas enzimas y destruyen a las bacterias. Igualmente también dentro del sistema innato
hay células fagocíticas, ¿cierto? Células que realizan el proceso de fagocitosis, como el video que acabamos de ver. Son macrófagos, neutrófilos o células asesinas o NK. Y también tenemos proteínas en el plasma sanguíneo que nos protegen contra los agentes externos, los antígenos. Pueden recibir el nombre de proteínas citoquinas, interleucinas, linfocinas, interferón o proteínas del complemento. Estas proteínas viven libres, por decir algo, en el citoplasma, y cuando se topan con una bacteria, con la membrana de una bacteria, se pegan allí, y el que ellas se peguen hacen que otras bacterias, que otras moléculas lleguen y también internalizan una parte de la proteína dentro de la membrana de la bacteria y crean un hueco. Al momento de crear ese hueco, el contenido celular de la bacteria se sale y ese es un mecanismo con el cual también se matan bacterias. ¿Sí? Entonces, pues eso es la inmunidad innata, así de una forma muy general. Luego, digamos, teníamos una línea de defensa primaria, ¿cierto? Que eran como las barreras externas. La piel, la mucosa. Digamos, ¿qué ocurre si la bacteria atraviesa esa línea de defensa? Atraviesa la piel. Entonces viene una segunda línea de defensa, que es la inflamación. La inflamación tiene o se origina por las siguientes razones, para cumplir las siguientes funciones. 1, atraer hacia el sitio la mayor cantidad de células para combatir la infección. Digamos que a la persona le acaba de ocurrir un rasguño o se acaba de chuzar la piel con algo. Entonces, en ese momento, llega a ese lugar una gran cantidad de células. Llegan células, glóbulos blancos, neutrófilos, llegan plaquetas, llegan glóbulos rojos, ¿cierto? Y así van llegando. Y todas las células llegan allí con el objetivo de combatir la infección de todas las bacterias que viven en nuestra piel y que están intentando ingresar, con el objetivo de prevenir que la infección se esparza a otros órganos, que vaya más allá de donde está la inflamación. Y de esa forma, con la ayuda de las plaquetas, por ejemplo, reparar el tejido dañado. ¿Por qué se caracteriza una inflamación? Se presenta dolor, un enrojecimiento o eritema, un calor. El calor que se presenta durante la inflamación tiene como objetivo elevar un poquito más la temperatura y desnaturalizar las proteínas de las membranas de las bacterias. El calor también va a hacer que las bacterias se puedan morir, como lo hace la fiebre. La fiebre es un mecanismo inespecífico, es innato, que destruye, intenta destruir cualquier tipo de organismo en general. Crea una hinchazón, ¿cierto? Y esa hinchazón ocurre por la presencia de algunas células. Grandes, veíamos que al comienzo veíamos una de las funciones que era atraer más células efectoras para combatir la infección. ¿Qué células hacen parte de la inflamación? Células fagocíticas como los macrófagos, los neutrófilos y las natural killer NK o asesinos naturales, ¿cierto? Digamos ahora, la bacteria atravesó la piel, la bacteria escapó de la inflamación y ahora entró al torrente sanguíneo, como el video que veíamos al comienzo de la clase. Rompe la arteria y entra allí a tratar de comerse los glóbulos rojos y de contaminar nuestra sangre. Allí viene otra tercera línea de defensa que se conoce como la inmunidad adaptativa. Esa inmunidad adaptativa es una resistencia que se obtiene por un estímulo, que es la presencia del antígeno, y por una respuesta, que es la que da el sistema inmunológico, defendiendo y matando a esos agentes patógenos o extraños. Esa inmunidad adaptativa puede ser activa si el sistema inmunológico, al exponerse a un patógeno, responde y desarrolla una resistencia, una memoria. O puede ser pasiva, como en el caso de la inmunidad que desarrollan aquellos individuos cuando se transfiere, digamos, anticuerpos, como en el caso de la leche materna. Cuando una mamá amamanta al bebé, a su hijo, durante el proceso de amamantarlo, en la leche materna le transfiere anticuerpos para protegerlo, ¿sí? Durante el desarrollo de la vida de la madre, ella ha sufrido algunas infecciones y su sistema inmunológico las ha reconocido, eso de una forma activa lo ha reconocido, pero en el momento de amamantar al bebé, ella le pasa esos anticuerpos de forma pasiva al bebé y el bebé queda inmunizado contra muchas enfermedades que ha padecido la madre, ¿cierto? No todas,
porque no es una inmunidad completa, pero es un ejemplo de inmunidad pasiva. O sea, el bebé no tuvo que exponerse a una enfermedad y la mamá ya tenía los anticuerpos, entonces por la leche materna le pasa esos anticuerpos. ¿Qué propiedades tiene la inmunidad adaptativa? Por ejemplo, tiene una alta especificidad, es muy específica. ¿Por qué? Porque es capaz de reconocer y responder a microbios, a patógenos específicos, como veíamos al comienzo de los tipos de células del sistema inmune. Habían unos que eran para alergias, habían unos que eran para parásitos, habían otro tipo de células que eran para destruir a microorganismos que se van a vivir dentro de las células. Entonces, el sistema inmune adaptativo o inmunidad adquirida es altamente específico. Tiene una memoria. Cuando el organismo se ha expuesto a una infección, ¿cierto? Entonces ya en el vaso se guardan estos anticuerpos y cuando se vuelve a presentar ese patógeno, pues ya se producen los anticuerpos y siempre la persona va a estar, digamos, protegida contra ese patógeno. Es lo que ocurre en el accionar de las vacunas. Se genera una memoria. Y no debe reaccionar contra antígenos propios, ¿sí? La inmunidad adaptativa no debe atacar a las células propias de nuestro cuerpo, porque si no se crearía una enfermedad autoinmune. Y de eso también se controla, de controlar eso también se encarga el sistema inmune. ¿Cómo son los tipos de respuesta que produce la inmunidad adaptativa? Entonces tenemos un tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular. Esa inmunidad celular es dirigida por los linfocitos T, ¿cierto? Esos linfocitos T atacan y destruyen a células cancerosas y a células infectadas por otros parásitos. Esa es lo que se conoce como la inmunidad celular. Es dirigida, desarrollada por los linfocitos T. Estos linfocitos T también son capaces de estimular a los linfocitos B. Recuerden que ellos, la función de ellos es producir anticuerpos, ¿cierto? Los linfocitos B y liberan y producen anticuerpos. ¿Por qué hacen esto? Porque si un linfocito encuentra una célula que es cancerosa o una célula que está infectada por algún parásito, lo más probable es que no sea una sola célula, sino que sean millones de células. Recordemos el video que vimos al comienzo, dijimos que nuestro cuerpo tenía 37 billones de células. Entonces, una sola célula infectada es poco probable. Entonces, al crear anticuerpos, esos anticuerpos empiezan a viajar por el torrente sanguíneo y les queda más fácil encontrar a esas otras células que están siendo infectadas o que ya son cancerígenas. Entonces, este proceso donde actúan los linfocitos T como línea, como agente principal, es la inmunidad celular. Tenemos otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad humoral, donde el objetivo es atacar ahora a microorganismos extracelulares, no microorganismos que invaden en la célula, que se van a vivir dentro de la célula, sino microorganismos como el del video que vimos al comienzo, que están allí flotando, nadando junto con los glóbulos rojos en la sangre, en el torrente sanguíneo. Se llaman microorganismos extracelulares. Quienes hacen ese trabajo son los linfocitos B, ¿sí? Aquí en la inmunidad humoral, el responsable de ello es el linfocito B. Ese linfocito B, lo primero que tiene que hacer es reconocer al antígeno. Luego que lo reconoce, crea anticuerpos. Libera una gran cantidad de anticuerpos. Esos anticuerpos, entonces, buscan al antígeno, ¿cierto? Se posan sobre los epítopes y lo neutralizan, lo bloquean, lo cubren completamente. Cuando los anticuerpos cubren completamente al antígeno, ese proceso se llama ozonización, que es el antígeno cubierto completamente de anticuerpos. Esa ozonización hace que aparezcan los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Pues llegan allí al complejo antígeno-anticuerpo y se comen todo eso, ¿sí? Este proceso de inmunidad humoral también crea linfocitos B de memoria. ¿Para qué? ¿Para qué crean la inmunidad de memoria? Para que por si se llega a presentar ese antígeno, pues entonces ya el cuerpo es capaz de defenderse de ello, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a observar un video para entender un poco mejor la inmunidad humoral. Vamos a detener aquí y vamos a buscar nuestro video.
Sí, ya regálenme un segundito. Y lo vamos a compartir. Observamos y aprendamos de él. Observemos aquí que nos presentan una animación de una bacteria, ¿cierto? Pero entonces presentan, no toda la bacteria es el antígeno, lo que decíamos al comienzo, sino una parte de la bacteria, el epítope, es lo que se conoce como el antígeno. Entonces dice que el antígeno es la molécula ajena o tóxica para el organismo. Entonces vemos cómo aquí se repite nuevamente el proceso, ¿cierto? En la inmunidad tumoral, gracias a los linfocitos B de memoria. Con esto, pues ya terminamos nuestro video para explicar la inmunidad tumoral y les comparto nuevamente las diapositivas para continuar con la clase. Ya observamos el video. Vamos a hacer una pequeña evaluación, ¿cierto? Vamos a mirar cuánto aprendimos hoy en la clase. Entonces aquí vienen unas preguntas para que ustedes las respondan allá. Primera pregunta, ¿cuáles son las barreras del sistema inmune? A ver, piensen en una respuesta, tienen 5 segundos. ¿Ya tienen una respuesta? Ok, vamos a mirar si acertaron. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta son barreras externas y barreras internas. Muy bien, dentro de las barreras externas, pues tenemos la piel, las mucosas, y las barreras internas, pues las células de la inmunidad adaptativa, que son mucho más específicas. Hagamos una segunda pregunta. ¿Qué células producen anticuerpos? ¿Cómo se llaman las células encargadas de producir anticuerpos? ¿Cierto? ¿Pensaron en una respuesta? Ok, tienen 5 segundos para dar la respuesta correcta. Está muy fácil. Y la respuesta correcta a las células que producen anticuerpos son los linfocitos B, que reciben este nombre porque se maduran en el vaso. Hagamos una tercera pregunta. ¿Qué células son fagocíticas? Eso lo mencionamos como 3 veces durante la clase. ¿Sí? Recuerden, tienen 5 segundos para recordar y para pensar en una respuesta. Ok, ya tienen una respuesta. Las células fagocíticas o que realizan fagocitosis son macrófagos, neutrófilos y nos falta una allí. ¿Cuál es la otra que nos hace falta? Correcto, las NK, Natural Killer o asesinos naturales, ¿cierto? Entonces, terminamos aquí la pequeña evaluación y tenemos una actividad en clase. La respuesta de esta actividad en clase, usted la va a enviar por la plataforma, se ha generado un espacio en la plataforma donde usted pues nos va a enviar la respuesta. La actividad es esta. Escribe un párrafo de 10 líneas donde respondas la siguiente pregunta.
el sistema inmune responde por igual ante cualquier antígeno. Usted puede decir sí o puede decir no, pero en 10 líneas va a justificar el por qué esa respuesta a partir de lo que aprendimos hoy en clase. Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy de biología sobre el sistema inmune. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me escriben al WhatsApp y de esa forma pues aprendemos un poco más. Hasta una próxima vez.